¿Qué es la presión de perfusión cerebral? El cerebro es un órgano complejo que requiere un suministro de sangre adecuado para funcionar normalmente. El flujo de sangre al cerebro se llama perfusión. La presión de perfusión cerebral, PCC, suele ser la fuerza de la presión en las arterias que conducen al cerebro, la presión arterial en las venas yugulares y la presión intracraneal, PIC, dentro de la cabeza. La presión arterial media puede empujar la sangre hacia la cabeza, mientras que la PIC reduce el PCC. Los vasos sanguíneos en el cerebro llamados arteriolas generalmente se pueden ensanchar para disminuir la presión, mientras que pueden contraerse para elevarlo. A través de la autorregulación, las arterias en el cerebro pueden ensancharse y contraerse para mantener la presión en el cerebro relativamente constante. Cambiar la presión arterial en el cuerpo, por lo tanto, por lo general no tiene mucho efecto. Si la presión de perfusión cerebral no está regulada de manera normal, esto puede resultar en un flujo pasivo de presión. Puede haber una presión arterial inadecuada en el cerebro, lo que da como resultado que las células sin oxígeno causen una afección llamada isquemia. Demasiada presión en el cerebro puede desencadenar daño neurológico y puede causar hernia a partes del órgano. La presión de perfusión cerebral generalmente necesita mantenerse en un rango estrecho para que el flujo sanguíneo y la actividad neurológica sean saludables. A menudo se compromete después de una lesión en la cabeza y los médicos pueden monitorear la CPP mediante el seguimiento de la presión venosa yugular y la saturación de oxígeno. Si el flujo de sangre al cerebro es demasiado bajo, este valor de saturación disminuirá debido a que se extrae más oxígeno del poco suministro de sangre disponible. La presión de perfusión cerebral también se puede controlar mediante la evaluación de la actividad metabólica de las células cerebrales. Las tomografías por emisión de positrones, PET, a menudo se usan para obtener imágenes de estas áreas y comparar esta actividad con el CPP. A veces se inserta un catéter en el cerebro para evaluar el estado metabólico de un área. Este método es típicamente invasivo y la presencia del catéter puede cambiar el estado físico de las áreas que se están midiendo. A veces, los síntomas de un paciente pueden usarse para determinar la presión de perfusión cerebral. Los médicos pueden estimar el ICP en función de si alguien está experimentando confusión o somnolencia, por ejemplo. La presión arterial media se puede utilizar con la estimación numérica resultante para determinar el CPP. Los resultados para las víctimas de lesiones craneales a menudo también se predicen al monitorear la presión de perfusión cerebral, porque el flujo sanguíneo y las presiones en la cabeza generalmente se correlacionan con la función cerebral y su capacidad para curarse.